Sobre el tema en cuestión, sin duda es un tema que tiene muchas aristas para ser analizado, muchos temas que tratar en torno al reconocimiento de la seguridad social y sobre todo de la seguridad previsional como un derecho de la población salvadoreña. Yo debo cuestionar justamente puntos que acá incluso se han sostenido desde este pleno legislativo y que riñen o distan mucho de lo que ha quedado planteado en el texto de lo que ustedes van a aprobar en algunos minutos. Debo decir que de integral esta ley no tiene nada, tampoco de justa, y me refiero a la población que está en sus casas y que le hago la pregunta: ¿cuántos de ustedes están actualmente cotizando en el sistema o cuántos de ustedes aspiran en algún momento tener garantías de una condición digna de retiro y obtener una pensión? Sea esta a través del pago de sus cotizaciones y de sus ahorros o una pensión no contributiva que es obligación del Estado garantizarla. Si esta ley se denomina integral, era el momento para incorporar dentro del texto las pensiones no contributivas, como por ejemplo el esquema de la pensión básica universal. En El Salvador, uno de los principales problemas del sistema actual y que no se resuelve con lo que ahora se va a aprobar es un sistema altamente excluyente. De los 9 países de la región que mantienen todavía el sistema de cuenta individual, somos el 8º país en nivel de cobertura. Eso no hace que esta reforma sea justa, porque la carga para pagar los compromisos de las pensiones ha estado en la mayoría de la población, esa población que ni siquiera va a tener la oportunidad de pensionarse. Quienes cotizamos, sintámonos privilegiados. 1 de cada 4 salvadoreños en edad de trabajar es el que cotiza en el sistema. Y eso se vino procurando corregir a través de la creación de programas sociales como la pensión básica universal. O debería estarse corrigiendo en estas reformas a través de creaciones de condiciones más factibles para aquellos que trabajan por cuenta propia. Ese problema de la baja cobertura no está incorporado para que sea superado a través de esta reforma. Y lo que hemos visto de manera irresponsable, incluso de parte de este gobierno, es que pasan meses sin pagarle a la gente la pensión básica universal. Esa gente más vulnerable que con su dinero, a través del pago de impuestos, contribuye a la sostenibilidad del sistema. Y no me digan que eso ya no va a ser así, porque más adelante me voy a referir específicamente al tema del endeudamiento, que en el discurso ustedes dicen una cosa, pero en el texto está plasmada otra. Por otro lado, parece que hacen oídos sordos y cierran los ojos ante algo que la población está reclamando y les ha señalado desde el primer momento. No es justo tampoco que a la población que con mucho esfuerzo y además que tiene el privilegio de poder cotizar porque está en un trabajo formal, le nieguen el derecho a accesar a un porcentaje en condición de anticipo. Si se quería evitar que esto tenga afectaciones en el fondo general, podría hacerse una regulación diferente, pero no negarle a los trabajadores y las trabajadoras, quienes ahorita están enfrentando la fuerte crisis económica de sus familias, la oportunidad de accesar a ese anticipo. Además, teniendo en cuenta que no están superando uno de los principales problemas, donde la mayoría en El Salvador ni siquiera logra alcanzar los requisitos para obtener una pensión porque no cumple el tiempo de servicio. Solamente 1 de cada 6 cotizantes se logra pensionar y por eso la gente
con su legítimo derecho, ve la alternativa de accesar a esos fondos. Y eso se lo dijeron incluso las personas que fueron atendidas en la comisión, y si ven las redes sociales ahorita, ese tema es el punto que está reclamando la gente. ¿Por qué? Porque le niegan el derecho al trabajador y trabajadora de accesar a sus ahorros, pero el gobierno sí va a poder meter mano al fondo de pensiones, porque están mandatando que los certificados de obligación previsional sean adquiridos a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones que están por crear. Por lo tanto, hay una gran incoherencia. No hay que ser mentirosos, y es lo que desde el inicio insistimos. Este tema es tan sensible porque aunque la mayoría de gente en este país ni siquiera va a poder pensionarse, nos afecta a todos y todas, porque todos cargamos con el peso fiscal de este sistema que tenemos. Miren el tema que ya se mencionó acá sobre la comisión de las AFP. Tampoco mientan. Los mismos sindicatos que ustedes escucharon y en las redes se ha manifestado que esa comisión debería de ser todavía menor. Ustedes que hace algunas semanas atrás al unísono en el Twitter pusieron publicaciones en contra de las administradoras privadas de pensiones. ¿Qué pasó de ahí para acá? ¿Quién sabe? Porque al final en el texto no es cierto que le estén afectando las ganancias a las AFP. Al contrario, las ganancias van a incrementar. Y el agravante aquí es que ni siquiera están dejando con claridad cómo se va a manejar el seguro, más allá de las declaraciones que hicieron en algunas entrevistas diciendo que lo cargan a la cuenta de garantía solidaria. Eso es irresponsable, porque lo que no queda plasmado en el papel, pues es como que no exista, no es ley. ¿Y qué garantía hay de que existirá un seguro que respalde entonces, en este caso, las pensiones para el tema de invalidez o por muerte? Y aprovechando que hablo del tema de las pensiones por invalidez, miren, ese punto es uno de los más críticos y en este caso no se está atendiendo como debería. Existen en este país a través de esas pensiones, incluso pensiones de $20. Hay un caso muy emblemático de un señor de Apopa. Y aun cuando se ha querido en otros momentos entrar a atender esa problemática, no se ha podido. Y hoy ustedes no tienen excusa. Podían ir al fondo de los problemas, atacar la raíz de esos problemas, pero no lo están haciendo. Hablan acá del aumento generalizado. Miren, ese 30% generalizado es injusto. Claro que es bueno y es de justicia que aquellas pensiones que superan un poco la pensión mínima tengan un incremento del 30%. Pero aquí yo llamo a la reflexión, a una simple operación aritmética. ¿Quiénes van a ser los más beneficiados con dejar un incremento generalizado? Aquel al que la pensión le queda de $1,000 cuando se la calculan, que automáticamente va a tener un incremento de $300 de manera injusta en contra de aquellos que han estado esperando un incremento a su pensión por estar un poquito arriba de la mínima, que digamos ganan, el cálculo les da $500, pero el incremento únicamente va a representar $150. Es una propuesta, una reforma regresiva, no tiene nada de justo, por eso no lo digan en el discurso, porque aplicar algo de manera generalizada solo crea y deja siempre en el sistema algo que se ha venido cuestionando en torno a las categorías de pensionados que tenemos. Y miren, en torno a las pensiones VIP, claro que deben ser reguladas, claro que se les debe establecer un techo. Lamento que no tomaran en consideración el techo que ya está en la ley vigente, que es de $2,000. Le están subiendo $1,000 al techo que ya estaba regulado. Y es mentira cuando han andado diciendo en todos los medios o lo repiten en las redes sociales de que no existía un techo. Miren, la gente, así como le han invitado a que vaya y lea el texto, y yo también lo hago porque al final el texto es lo que cuenta, es lo que va a quedar aprobado.
ahí está también lo vigente y la gente puede fácilmente comprobar que ya existía un techo, al menos para unas pensiones. Si ahora la intención es bajar aquellas pensiones VIP por las cuales el FMLN no votó, así como no votó por la privatización, porque no estamos de acuerdo en que los derechos de la gente, obligación del Estado, sean administrados desde las manos privadas, y esos intereses a nosotros nunca han sido nuestra prioridad y no los hemos defendido. Ese tema de la regulación de un techo fácilmente lo pueden bajar a $2,000, si es lo que ya cuenta ahorita en la ley vigente. Otro tema que se ha manejado es que obviamente la pensión mínima, dicen, será de 400. Claro, eso lo hacen ya aumentando el 30% a los 304.17 que están con nombre y apellido en el artículo 114 de la propuesta que ya van a aprobar. Además, se refuerza en el articulado del presupuesto que han aprobado para el próximo año, donde también mantienen que la pensión mínima es de 304.17. Lo ideal sería dejar una regulación donde se mandate año con año revisar la pensión mínima e indexarla al incremento del costo de la vida, así como debería suceder también con el salario mínimo, y que actualmente eso no está considerado. Por lo tanto, la pensión mínima, aunque ustedes dicen con el ajuste llegará a 400, en el texto, y esto ha sido muy cuestionado, sigue diciendo que es 304.17, como está hasta la fecha. Aun cuando el año pasado nosotros, en el marco de la discusión del presupuesto, propusimos que se incrementara a lo que representa ahora el salario mínimo, que es un poco más de los $364. Por lo tanto, hay que tener mucha responsabilidad cuando se habla de este tema, sobre todo porque es un tema que nos atañe a todos, aun cuando la mayoría en El Salvador no va a tener derecho a una pensión. Y eso no lo están superando a pesar de tener la oportunidad de hacerlo. Luego, cargan en la cuenta de garantía solidaria mucha responsabilidad. Según datos y estudios actuariales que ustedes dicen que tienen 176, ojalá uno de esos estudios actuariales hubiera sido público para conocer las proyecciones de sostenibilidad de lo que hoy están presentando para aprobación. Porque si no, como ustedes dicen, al referirse a algunos aspectos, es un dulce envenenado que va a durar 1, 2, 3 años, y después, ¿qué va a pasar con el sistema? Un sistema con las características como el que tenemos y en el que ustedes ahorita no están metiendo mano de verdad, de manera profunda, para poder quitar de raíz los principales problemas, es insostenible en el tiempo. ¿Y por qué no mostrar los estudios actuariales? ¿Cuál es el temor? ¿O es que acaso solamente en las declaraciones existen y en los números no hay nada? Hay que tener mucha responsabilidad en torno a esto. Y rápidamente, porque en otros dictámenes obviamente ya se ve el tema de la deuda, pero miren, en el artículo 82 literal I claramente se avala que el fondo de pensiones siga siendo utilizado por el gobierno a través del Instituto Salvadoreño de Pensiones para sostener el sistema, e incluso también se deja una redacción donde dice claramente que cuando la cuenta de garantía solidaria ya no dé más, sea deficitaria, entrará el presupuesto general de la nación. ¿Por qué no ir a fondo y realmente dar el giro que necesita ese sistema? Uno, para cumplir con los principios básicos que un sistema de pensiones debe tener. Primero, la universalidad. Luego, la solidaridad, donde el esquema de la cuenta individual definitivamente no responde a esas problemáticas. Y el tema de la sostenibilidad, que hoy por hoy ustedes no están diciendo con claridad cómo va a ser. E incluso eliminan los límites para hacer uso del fondo de pensiones o meterle mano al uso del fondo de pensiones tal cual existían anteriormente. Y eso que
El fideicomiso aprobado en la administración Saca definitivamente es un mecanismo perverso, pero tampoco acá se está corrigiendo el tema del endeudamiento vía tomar fondos de los cotizantes y las cotizantes.